tal, apreciadas y apreciados maestrantes? Sean ustedes bienvenidos a este curso, el cual vamos a abordar con ustedes, su servidor, maestro en educación con orientación en dirección y gestión de instituciones educativas, Armando Barón Villamares, a sus órdenes. Vamos a trabajar este módulo correspondiente a 5 semanas efectivas. Mi ámbito de labor es en este aspecto de la educación. Tengo ya 19 años de experiencia en el servicio y en este Instituto Universitario del Estado de México laborando desde el 2008. Yo me encuentro en una supervisión escolar del nivel de secundarias en el municipio de Tenango del Valle, perteneciente al gobierno del Estado de México. Cualquier circunstancia yo me pongo a sus órdenes en la cuenta de correo que se encuentra en el archivo de presentación. Ahí me pueden contactar sin ningún problema vía mensaje de la plataforma y me encuentro a sus órdenes. Semana de trabajo en la cual abordaremos algunos aspectos importantes de lo que es la didáctica, ¿sí? Haremos una comparación de lo que es la pedagogía, la educación y la didáctica, que en algunos de los momentos se tiende a confundir estos elementos y se puede pensar que es una misma circunstancia. Iniciemos con la situación de la pedagogía. Bueno, la pedagogía es una palabra que proviene del griego denominado pedagogo, ¿no? ¿Quién era denominado así? Pues un esclavo que era la persona que traía y que llevaba a los niños a la escuela. Ese era su actuar en ese sentido. Etimológicamente, bueno, viene de dos voces o dos vocablos griegos, que es paidos, que significa niño, y ago o agogía, que es conducir. Ajá. Y en ese sentido, bueno, pues ahí tenemos esta situación ponderante de lo que es la pedagogía, teniendo como consecuencia que es una conducción del niño o de los infantes, ¿no? Si tomamos ya como una definición actual, podemos ubicarla ya como una ciencia de la educación, perdón, así ya la ubicamos. Ajá, otro concepto ya un poquito más amplio lo podemos definir como la ciencia que se ocupa del estudio y de la transformación en la educación, ¿sí? Este es otro elemento que podemos tener. ¿Por qué se denomina o se concibe a la pedagogía como una ciencia? Porque tiene su propio objeto de estudio, cuenta con sus métodos propios y además está constituida u organizada dentro de un sistema. Es por ello que se puede determinar que la pedagogía entonces es una ciencia. ¿Qué sería ahora la educación? ¿Cuál es la diferencia con la situación de la pedagogía? ¿En qué se parecen? Ajá. Bueno, este término de educación se deriva también del latín, education, onis, y que es la acción o el efecto de educar, ¿no? Es decir, la crianza, la enseñanza. En la parte etimológica viene por ahí también de dos preceptos, uno que es educare, que es conducir, ¿no? O construir o guiar, ajá, y bueno, es una influencia de alguna manera o se puede tomar como un modelo externo. Y del otro vocablo que es eduxere, que tiene como significado extraer, ¿no? Es como que sacar de adentro las disposiciones que tiene una persona. Entonces este es su origen etimológico. Este concepto de educación maneja un proceso, ¿no? Es un proceso de determinadas influencias que van a permitir hacer una transformación de un modo tanto de ser, de pensar o de sentir y por ende de actuar. ¿De quién? De los seres humanos. En este proceso vamos a hacer esa transmisión de circunstancias a partir de entes formadores y que nos van a permitir moldear esta forma de actuación de los infantes o de cualquier persona.
Esta educación también se puede tomar como una influencia que es ejercida en cualquier persona y que en esta es la que buscamos un determinado aprendizaje. ¿Sí? Yo voy a influir en su forma de pensar o como ha influido el sistema educativo del país a través de sus programas de estudios, de sus sistemas de enseñanza, ha influido en nosotros a manera de entender que algunos personajes históricos de nuestro país, pues conocemos una parte importante en el sentido incluso de sobrenombres, ¿no? El caso de Miguel Hidalgo como el padre de la patria, Benito Juárez, el benemérito de las Américas, y nos han contado a partir de estos libros, de estas fuentes que tenemos, lo que hicieron y por lo cual han sido recordados, ¿no? Pero no necesariamente pueda ser lo que sucedió en su momento. ¿Quién lo puede corroborar? Esto lo podemos ubicar a partir de historiadores que se han dedicado a escribir esta situación, pero pues qué tendencia tendemos acerca de ciertas circunstancias, ¿no? Bueno, entonces es la parte que podemos influenciar en las demás personas a partir de lo que yo quiero o pretendo que quieran aprender. Bueno, también se puede ubicar entonces este término de educación como un proceso que tiene una finalidad de una transformación de los educandos. ¿Sí? En este sentido debemos de tomar en cuenta todas las circunstancias que conllevan este proceso, ¿sí? E incluso el ambiente en el que se va a desarrollar. Y estas circunstancias y el ambiente van a permitir las condiciones para que se pueda dar y desarrollar este proceso. ¿Sí? La educación tiene una gama de influencias a lo largo de su proceso. ¿Por qué? Porque se puede referir a formas de pensar, a hechos tangibles o a diversas circunstancias que van a permitir precisamente hacer esa modificación en nuestra manera de pensar. Esto que va a ocasionar una reflexión y por ende va a manejar un cambio de actitud. Esto puede ocurrir en ciertos momentos, pero puede darse indiscutiblemente con un paso del tiempo a través de una repetición, a través de una profundización, y que aquí podemos encontrar diversas situaciones como probablemente ya vieron la asignatura de teorías del aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, una repetición constante, ¿no? Una situación de conductismo, por ejemplo, un condicionamiento y a partir de ello, bueno, pues se da una situación de aprendizaje. Eso es lo que tiene que ver en esta parte de influencias. El proceso, pues no es una situación que sea rápida, que sea momentánea. Es una gama de hechos, una gama de acciones que tienen que seguir esa secuencia durante cierta temporalidad para que se pueda dar precisamente esta construcción de nuevos conocimientos. La educación no es momentánea, no es de una etapa exclusiva del ser humano, sino que la educación prácticamente tiene lugar durante toda la vida. La educación la tenemos a lo largo de todos nuestros días, porque este proceso pues va a permitir que tanto esas acciones como los hechos que van ocurriendo se puedan enlazar con los que ya hemos adquirido y a partir de ello podamos enfrentar y podamos hacer cierta acción de modo muy particular en dicha transformación. Bueno, tanto estas influencias como los determinados procesos no van a hacer o nos van a transformar en su totalidad, ¿no? Es decir, no van a cambiar por completo nuestra forma de sentir, de pensar o de hacer. Sí tienen cierta influencia, pero no nos pueden manejar completamente del todo en un cambio, ¿no? No vamos a ubicar a este proceso de educación cuando nosotros podamos memorizar, ¿no? Yo puedo memorizar una gama de datos que no necesariamente esto vamos a poder referir o a confundirlo con el término de educación, ¿sí?
si estos datos, el memorizar esta información, no me ayuda a poder modificar, a poder transformar, no podemos decir que sea entonces educación. La educación va a permitir que como seres humanos tengamos esta influencia importante en poder modificar nuestro entorno incluso, modificar nuestra manera de ver las cosas, modificar netamente nuestro actuar en ciertas situaciones. Esta educación entonces va a permitir que los seres humanos, a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje, podamos tener esta formación. ¿Sí? En las instituciones se da una situación de gama conceptual. En las familias se da una situación de formación conductual, de responsabilidades, de respeto, de esta gama de valores en la práctica. En la escuela también se pueden consolidar esto, sí, indiscutiblemente, pero esta educación se ve de manera integral en este sentido, porque es la formación que tiene el ser humano y el ser humano se forma tanto en su institución primordial, que es la familia, como en las instituciones educativas. Bueno, esto nos lleva precisamente esta parte de la pedagogía y de la educación a otro elemento importante, a otro término que nosotros podemos ubicar como didáctica. ¿Sí? Esta parte de la didáctica la vamos a ubicar como si fuese una metodología de la enseñanza, así como nos los cita Clara Parede. Nos menciona que precisamente esta didáctica es los pasos que se realizan para poder realizar una enseñanza. Para Aebli nos marca que es una ciencia auxiliar de lo que es la pedagogía y que en esta se va a delegar ciertas tareas educativas de forma más general. Esta didáctica de corte científico deduce en lo que es el conocimiento, lo que son los procesos de formación intelectual, ¿no? De las metodologías más aptas para poderlas aplicar y que en este sentido los educandos puedan aprender. Nerisi, por su parte, nos marca que es el conjunto de técnicas a través de las cuales se pueda realizar una enseñanza. Entonces, la forma en que se lleva a cabo, a eso lo denomina como didáctica. Este concepto pues también ha evolucionado a lo largo del tiempo, pero se ha ocupado de dos actividades fundamentales. ¿De qué? De aprender y de enseñar. ¿Cómo aprendemos? Es porque algo o alguien nos enseña. Cuando enseñamos, por ende, se aprende. ¿Sí? Entonces, estos dos elementos, estas dos actividades, están entrelazadas y que van a permitir precisamente que las acciones fundamentales para la didáctica. Bueno, se ha realizado esta evolución a través de 4 dimensiones: la normativa, la tecnología, la aplicativa y la interpretativa o explicativa. Cada una de estas 4 dimensiones ha aportado precisamente a esta parte de evolución. La normativa, porque parte de los valores, de las finalidades que están establecidos en dicho proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay una dirección de las distintas acciones educativas a través de qué, de una gama de reglas, de estrategias, y que, bueno, a final de cuentas esta es una dimensión de las más tradicionales. En cuestión de tecnología, se ha incorporado las famosas TIC, lo que son las tecnologías de la información y la comunicación, y en la modalidad en la que nos encontramos a partir de esta pandemia, bueno, pues se ha consolidado aún más, porque implica una racionalidad, una sistematización, y que bueno,
hay una organización incluso en los respectivos niveles, ¿no? Primero, segundo, tercer ciclo y así sucesivamente. Se descubre el conocimiento, un saber tecnológico, científico, a partir de esta aplicación de leyes de la educación y de sus distintos principios científicos. Aplicativa porque esta didáctica se ubica con una orientación a la práctica. Hace un énfasis en la investigación, acción dentro del aula. Aquello que investigamos, aquello que llevamos a cabo, forma parte de las acciones que tendremos que emprender a lo largo de las distintas actividades. Bueno, según sean los resultados de dicha práctica, vamos a hacer una recolección de información para que podamos determinar si esos objetivos que se plantearon han sido cubiertos. De lo contrario, bueno, se tendrá que modificar a través de qué? De otra gama de acciones, de la aplicación misma. Bueno, ¿por qué interpretativa o explicativa? Bueno, porque tiene una explicación de los hechos educativos. Ajá. Para ello se han desarrollado diversas teorías de tanto de la educación como de la enseñanza y que en este sentido también hay cabida a la parte descriptiva, ¿no? Porque nos va a permitir precisamente hacer esa descripción tanto de los principios como las leyes de la aplicación. Bueno, tenemos que interpretar entonces cuáles son los procesos por los cuales pasa el alumno en determinado aprendizaje, ¿no? Ya decíamos, los distintos autores nos plantean precisamente cómo se da dicho aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, Pavlov con su condicionamiento operante nos marca que una acción constante, repetitiva, nos va a permitir precisamente generar cierto conocimiento, ¿no? Ese condicionamiento clásico y operante. Pero, por ejemplo, Jean Piaget, Vygotsky, ya de la corriente constructivista, pues nos van a marcar precisamente que el alumno va a poder construir su conocimiento a partir de las experiencias, a partir de la relación que tiene, pasando por sus distintas etapas o estadios, ¿no? Que citan también en este sentido. De esa manera estamos interpretando cómo aprenden y a la vez vamos a dar precisamente esa explicación. Este alumno está en cierto proceso porque está en esta edad, porque sus resultados son estos, porque le falta adquirir esta otra situación. Por esto es lo que se ha determinado las dimensiones de lo que es la didáctica. Tiene grandes exponentes a lo largo del tiempo, pero el más importante ha sido Juan Amos Comenio. Él elaboró su obra importante, la cual denominó la Didáctica Magna, que fue publicada en 1640. ¿No? Estamos hablando ya de muchísimos años, pero sin embargo, pues es el principal exponente de esta situación de la didáctica. Él lo plantea como principios fundamentales que se ubica como una técnica o como un arte. De ahí la frase, la didáctica es el arte de enseñar. ¿Sí? ¿Cualquiera puede enseñar? Pues sí, de alguna manera, pero la forma en que enseñas marca la diferencia en que ese aprendizaje pueda ser sólido o no, ¿no? Esta enseñanza debe de cumplir con sus respectivos objetivos, ¿no? Que este aprendizaje de todo sea parte de todos. Este proceso también tiene la característica de ser rápido, de ser eficaz, ¿ah? Y le da una importancia fundamental a lo que son las imágenes y sobre todo al lenguaje. ¿Sí? Esto es lo que plantea los principios Juan Amos Comenio. También marca un inicio de una sistematización de esta construcción de la didáctica en lo que es ya el ámbito netamente pedagógico y ahí hace una situación muy puntual, ¿no? La metodología es muy importante en este sentido. El cómo voy a llevar, cómo voy a conducir al alumnado para que puedan aprender. De ahí a que haya un desarrollo de distintos métodos, ajá, y que estos puedan ser incluso específicos para cada una de las materias, ¿no?
La metodología para trabajar, por ejemplo, en la actualidad lengua materna español, no es la misma metodología para trabajar lo que es geografía, lo que es historia. Cada uno tiene una importancia fundamental y es por ello que cada una refiere distintos recursos didácticos. Otros autores importantes, por ejemplo, Juan Jacobo Rousseau, él aboga por una individualización en esta situación de la enseñanza, ¿no? Él lo marca como el funcionalismo y el paidocentrismo, ¿no? Centrado en el niño, este aprendizaje. Cada uno de los niños son diferentes, cada uno tiene distintos intereses, distintas necesidades. Fíjense desde la etapa de Juan Jacobo Rousseau. Hoy en día seguimos teniendo esas bases. Toma en cuenta el interés de los alumnos. Incluso esto está presente en los 14 principios pedagógicos que nos rigen actualmente. Él plasma también una construcción de manera científica de lo que es la pedagogía y hace una reubicación de lo que es la didáctica en esta dimensión instructiva. Es decir, va más allá de ello. Por su parte, Herbart, él hace una pretensión muy importante, ¿no? Él marca como una construcción del espíritu, plantea que la eficacia va a ser parte o va a partir de la explicación, de la aplicación misma de un determinado sistema, de la aplicación correcta del método que permita precisamente un dominio. ¿Sí? Aquí es fundamental entonces el papel del profesor. ¿Por qué? Porque es quien va a aplicar el método específico para poder dar dicho aprendizaje. A lo largo del tiempo estos métodos han cambiado. Para la adquisición de la lectoescritura podemos encontrar el método ecléctico, el método global estructural, el método onomatopéyico. Que estos quedaron atrás. A partir de la reforma de 1993 en nuestro país, quedan atrás prácticamente estos métodos. Y se inició con una propuesta, el famoso PRONALES, la Propuesta Nacional para la Adquisición de la Lectura y la Escritura. Una de esas actores importantes, Margarita Gómez Palacios, que nos definían que, a diferencia del método onomatopéyico, que se aprendía en primera instancia por vocales, posteriormente con consonantes, y de ahí se hilaban a la situación de las sílabas, el famoso mame, mimo, mu, ¿sí? Mi mamá me mima, deja de lado esa situación y se va a palabras completas. Se rompe de tajo. Inicia en los programas de estudio este famoso personaje en la asignatura de español, famoso Paco el Chato, ¿sí? Y que empiezan a ver palabras completas. Una situación completamente diferente. ¿Quién es el encargado de aplicar el determinado método? El profesor. De ahí que Herbart lo marque como una pieza fundamental en este proceso. ¿Cómo vamos a ubicar a la didáctica? Bueno, está ubicada dentro de lo que es el marco de las ciencias de la educación. Distintos autores coinciden en que el campo está en estos procesos formales de enseñanza-aprendizaje. Pero aunado a ello, tiene apoyo de otras ciencias, como lo que es la psicología, como es la sociología, la antropología. De igual manera, marcan a esta didáctica como una ciencia aplicada y tiene netamente su dimensión práctica. Reitero, porque es una situación de aplicación completamente. Luego entonces, la pedagogía es la ciencia que estudia la educación. Y la didáctica va a ser la disciplina o el conjunto de técnicas que nos van a permitir que el aprendizaje sea con mayor facilidad.
disciplina de la pedagogía en este sentido. Vean cómo están relacionados estos términos muy importantes: pedagogía, educación y didáctica, que esto tiene mucho que ver con el producto que van a realizar en esta semana, que es el foro académico. Desarrollen bien estos elementos, tómenlos muy en cuenta: pedagogía, educación y didáctica. Bueno, están estrechamente ligados. Hay un autor muy importante, que es Renzo Titone, y él plantea que este proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que ver mucho con la cuestión de la comunicación. ¿Por qué? Porque se usan distintos medios de comunicación y que estos funcionan como distintos vehículos. Nos van a permitir precisamente que tengamos una gama de instrumentos para un diseño de clase. ¿Qué actividades se requiere que los estudiantes lleven a cabo? Esto es lo que plantea Renzo Titone, ¿sí? Él plantea dos actos fundamentales: uno de enseñanza y uno didáctico. En el de enseñanza plantea que el docente es quien pone de manifiesto la gama de objetos de conocimiento al alumnado. ¿El alumnado qué es lo que tiene que hacer? Bueno, pues tiene a la mano todos estos elementos, por ende va a aprender. Y el acto didáctico es en donde el maestro tiene la intención precisamente de establecer una relación bipolar, lo llama. Alumno y docente. En unos momentos es alumno, en otros momentos es docente. Según sea el momento, según sea el proceso, va a entablar alguno de estos roles. Sin olvidar siempre que él tiene que permitir los distintos estímulos magistrales, es decir, la parte de la enseñanza. Y que a partir de esto vamos a poder vislumbrar, vamos a poder determinar las distintas respuestas por parte de los alumnos. ¿Cómo lo asimilan? Es decir, el aprendizaje en sí. Hay dos tipos de relaciones, también lo manifiesta. Una que se da entre lo que es el alumno y el objeto del conocimiento. ¿Qué relación hay entonces con estos conocimientos para que él los pueda asumir y por ende tomar en cuenta? Entonces, alumno y conocimiento. Y la otra es maestro-alumno. Y esta es de tipo socioafectivo, en la cual la comunicación es fundamental. ¿Por qué? Porque se tiene que generar confianza, porque se tiene que generar todos los elementos para que el alumno pueda responder a las actividades que se tienen diseñadas para ello. Por eso es fundamental esta relación que hay. De no concretarse, de no darse de manera eficiente, pues se tienen muchos problemas. El alumno no aprende. ¿Por qué? Porque no es que le tenga respeto al maestro, sino que le tiene miedo, por ende entonces no aprende. Bien, este autor nos marca un triángulo, así se le conoce como el triángulo de Renzo Titone, donde el contenido tiene que ser abordado entre el docente y el alumno con una buena comunicación, ¿sí? Y todo este proceso debe de estar enmarcado con la estrategia adecuada para poderlo llevar a cabo. Tengo que diseñar la mejor estrategia para abordar el contenido. Tengo que ubicar mi estrategia para trabajarlo entre las actividades del docente y el alumno y por ende que éstas tengan una buena comunicación. De lo contrario, si hubiese algún faltante, no se puede consolidar este proceso de aprendizaje según Renzo Titone. Bueno, abordaremos la cuestión del método didáctico también. Este método didáctico es una organización de corte racional y que va a partir de los procedimientos del profesor, ¿sí? Para que se pueda concordar con lo que es el propósito, ¿sí?
de cómo poder dirigir el aprendizaje de los alumnos y que estos puedan tener los resultados que yo deseo, que yo imaginé dentro de esta planeación. El propósito es que los alumnos aprendan la parte conceptual que yo esté trabajando de acuerdo a la asignatura de la mejor forma. Que esté al nivel de todas sus capacidades. Que se pueda dar dentro de las distintas condiciones en las que este proceso se realiza. Debemos de aprovechar de manera inteligente el tiempo, las circunstancias que se dan, la gama de materiales, de recursos que nos pueda presentar incluso el contexto. El método didáctico se rige por determinados principios. El primero es el principio de la finalidad, ¿no? Y este apunta a que se puedan consolidar los objetivos educativos y que estos obviamente estén plenamente concebidos, estén presentes dentro de esta conciencia que debe tener el profesor y también del alumnado. Esto solo va a tener significado cuando estos objetivos se puedan lograr. El principio de la ordenación supone precisamente este ordenamiento de lo que es la información de la asignatura, de los medios, de los procedimientos que lleven precisamente al alumnado a alcanzar este aprendizaje. Este puede ser de manera eficaz. El principio de la adecuación parte de los ajustes que se puedan dar a través de la información, a través de la asignatura, a través incluso de las limitaciones que se puedan dar. Todos esos elementos que están en juego necesitan realizarse distintos ajustes. Por eso es importante tomar en cuenta este principio. Muchas veces resulta completamente inútil el llevar a cabo un distinto programa, ¿sí? Cuando no se tiene un propósito en específico, cuando se tiene que mostrar por mostrar, cuando no hay algo específico que aprender, pero también que este aprender no sea significativo. El principio de la economía pretende que este logro de objetivos sea de la forma más rápida, de la forma más fácil. ¿Para qué? Para que yo esté evitando desperdiciar el tiempo, desperdiciar recursos, desperdiciar el propio esfuerzo de los actores en este proceso. Esto es un principio de economía. Tengo que hacerlo bien, tengo que hacerlo rápido y tengo que aprovechar los elementos. El principio de la orientación intenta que el alumnado tengan una dirección segura. Que sea concreto el punto al que quieren ir. Que este aprender sea de manera sólida, que pueda llevarlos a tener una gama de actitudes, a desarrollar hábitos. ¿Para qué? Para que este aprendizaje que van teniendo día a día pueda ser de manera más fácil. Hay elementos básicos dentro de este método didáctico, entre los cuales tenemos lo que es el lenguaje didáctico, los medios auxiliares, el material didáctico y lo que es la acción didáctica. El lenguaje, pues, es el medio de comunicación indiscutiblemente. Por este vamos a dar la explicación, por este medio se va a dar la orientación. Es la forma en que el profesor va a poder guiar el aprendizaje. Los medios auxiliares o el material didáctico es todo el instrumental de trabajo que tiene el profesorado. Incluso también que tienen los alumnos, porque estos son los que van a emplearlo para poder aplicar, para poder registrar y por ende concretar aquello que se está estudiando. Y la acción didáctica va a permitir activar lo que es el estudio con distintas tareas, distintos ejercicios, para que a su vez puedan demostrar en esa práctica o en otras actividades.
Estos elementos entonces van a entrar con determinada proporción para tener una composición del todo. Todos tienen como los engranes de un reloj, ¿no? Los engranes de un reloj pequeños, medianos, grandes, pero no por ser el pequeño tiene menor importancia. Tiene su momento de actuar y en ese sentido tiene que ser eficaz. Pero si falta ese elemento pequeño, no va a poder funcionar el resto. Cada uno de ellos son base para el resto. Van a permitir que la diversidad de técnicas, que la diversidad de procedimientos puedan ser eficaces para este proceso de enseñanza. Aunado a ello, este método didáctico tiene una gama de características. Debe de ser simple y natural, pero a su vez meditado y seguro. El alumnado no debe de tener ninguna dificultad para poderse adaptar en sus distintos trabajos y por ende continuar sus estudios. Debe de ser flexible y debe de tener esta adaptación a lo que es la distinta psicología de los alumnos. Tiene que ser adoptado esta capacidad, a esta inteligencia. Decíamos en un principio, cada uno tiene distintas necesidades e intereses y en ese sentido, el alumno es dinámico, constante cambio. Por eso, esta flexibilidad es imperante. Debe ser práctico y funcional. ¿Por qué? Porque necesita producir. Esos resultados que se han producido tienen que ser concretos y tienen que ser útiles. También debe ser económico. Ya también lo citábamos hace un momento. Reducir tiempos, reducir esfuerzos. No debemos de causar fatiga en este proceso de aprendizaje. La fatiga no ayuda en nada. Es progresivo y acumulativo. La fase que se va recorriendo, la etapa, la vamos completando y se va a consolidar. ¿Sí? Va a consolidar la anterior y va a ser la antesala de lo posterior. También su característica educativa no se va a limitar a una instrucción. ¿Por qué? Porque va a permitir que esta educación cree hábitos, que maneje actitudes, que estas actitudes sean ideales para poder enriquecer la personalidad de los educandos, que les permita tener nuevos horizontes, nuevas posibilidades de vida en sus actividades laborales. El método didáctico plantea formas para poder conducir el aprendizaje, ¿no? De lo más fácil a lo más difícil, fundamental. De lo más simple a lo más complejo. De lo que tenemos cerca, de manera inmediata, a lo más lejano o inmediato. De lo concreto al abstracto. De una observación, de una experimentación, pasamos a una reflexión y a una formación teórica. De la acción práctica y efectiva a una interiorización. Son las distintas formas. La tecnología educativa tiene relación con la didáctica indiscutiblemente. Esta inicia a partir de la década de los 50, sobre todo en Estados Unidos, en donde tienen una situación fundamental que es la resolución de problemas y situaciones, ¿no? A partir de ello, estas TIC van a utilizarse como una enseñanza de corte audiovisual y que es programada dentro de la currícula para poder aminorar estas distintas problemáticas. Esta tecnología educativa, obviamente que es el producto de los cambios que se dan durante este desarrollo de forma apresurada, ¿no? Tienen una construcción de aprendizaje de manera integradora, donde es necesario recabar y tomar en cuenta estas diferencias de corte individual. Se marca también como multidisciplinaria. ¿Por qué? Porque se puede abarcar a las distintas ciencias que son aplicables. Tenemos acceso a la tecnología
para que podamos dar cabida a la situación a lo largo del tiempo. Incluso viene desde la época de los griegos, porque ellos daban también un peso importante a esta integración de corte grupal, que hubiese distintos materiales, que las estrategias que se utilizaban fueran las propias. Eso es parte de una tecnología educativa. Recorremos un poquito antes, en los años 40, se utilizaron herramientas de tecnología educativa en las escuelas, como el cine mudo, ya posteriormente viene el cine sonoro. El periódico escolar también era una parte de la tecnología educativa, y no ubiquemos únicamente tecnología como aparatos o recursos completamente así tal cual, ¿no? Este periódico escolar era parte de la tecnología. Con sus imágenes fijas, permitían que los alumnos las pudieran ver de manera directa. Esta información era novedosa en esos entonces. Hoy vemos un periódico mural en las instituciones, difícilmente le hacemos caso, difícilmente lo leemos, porque en la actualidad tenemos otros recursos que puedan ser más llamativos. Ya para la década de los 60, esta tecnología educativa se toma en cuenta como una retención de ideas. Así lo plasma Dale. Era prácticamente un experimento vivo en los alumnos. Como cuáles, como las dramatizaciones, como algunas exposiciones, incluso ya tenían la posibilidad de tener televisores, ¿no? Ya era de otro corte. Este televisor, bueno, ya era parte de la tecnología física como tal. Ya en los 70 ya incluyen medios informáticos con este corte de metodología, con un diseño ya también del constructivismo en forma. Cuando hay esta relación de tecnología con la didáctica, podemos determinar que hay una buena capacidad del docente para poder facilitar este aprendizaje a los estudiantes, ¿no? Lo podemos ver de manera muy marcada en la actualidad. Hoy en día encontramos diversas actividades, ¿no? No es lo mismo que yo les pueda proyectar en este momento esta presentación de PowerPoint, porque así nos los marca en parte la plataforma y el sistema, a que yo se los pueda presentar en otra herramienta como Prezi, como Geniali, etcétera, como, incluso como Canva, ¿no? Que puede utilizar otros recursos interactivos, pero en el momento en que ustedes la puedan desarrollar en este PDF no se va a poder llevar a cabo, ¿no? Entonces esta tecnología, chicos, tiene mucho que ver en esta circunstancia de la didáctica. Espero que esta información breve les pueda servir para tener los argumentos indiscutiblemente aunado a la investigación que tengan para poder llevar a cabo la primera actividad del foro de esta semana. Pues les envío muchos saludos, espero que puedan desarrollar la actividad sin ningún problema y me encuentro a sus órdenes.